vamos a abordar la temática de la clasificación de los contratos. En este sentido, dentro del título segundo de los contratos en general, en el libro tercero de los derechos personales, el capítulo segundo alude a la clasificación de los contratos. En ellos tenemos 5 artículos del 966 al 970 que son los que en teoría contemplan esta temática de la clasificación. Y hacemos alusión a en teoría porque comenzamos en el programa con esta primera cuestión de los distintos criterios. Desde el punto de vista doctrinario se ha dicho tradicionalmente que hay un criterio de corte económico y otro jurídico. Naturalmente el interés de los juristas estuvo siempre ligado al criterio jurídico, pero comenzamos, siguiendo el programa, con la alusión al criterio económico. Así, bueno, se habla en general de contratos de cambio, contratos de organización y otras clasificaciones más. Me quedo con este criterio para explicar la utilidad de la cuestión, que es lo que también nos pide el programa. En este sentido, en general hay conclusión doctrinaria muy consensuada que se trata de un supuesto que permite vislumbrar la eventual frustración de la finalidad. Nosotros tenemos presente que la frustración de la finalidad, o llamada también por la doctrina frustración de la causa fin, está contemplada en el Código, en el artículo 1090, y bueno, nosotros la abordamos desde distintos ángulos, para el cual la referencia a ese criterio económico tiene relevancia. Desde el punto de vista de la norma positiva, esta cuestión del criterio económico no tuvo impacto en el Código Civil y Comercial. Lo encontramos tangencialmente en algunas otras normas, por ejemplo, cuando nosotros miramos los fundamentos del anteproyecto que terminó siendo luego la Ley de Sociedades, por entonces Ley de Sociedades Comerciales en el año 72, desde el 2015 Ley General de Sociedades, nos encontramos con que en los fundamentos se indica que el contrato por el que se constituye una sociedad es un contrato plurilateral de organización. Y esta expresión de organización se erige en opuesta a contrato de cambio porque no hay un enfrentamiento, si se quiere, entre los distintos intereses, y eso hace, bueno, que se apliquen reglas distintas. Por poner un ejemplo, la suspensión de cumplimiento es inaplicable en los contratos de organización. Lo mismo que la cláusula comisoria, tanto implícita como expresa. Hay regímenes particulares para sancionar estos incumplimientos, pero claramente no tienen el mismo perfil que en los contratos de cambio, habitualmente los onerosos como la compraventa, en donde bueno, la sanción el rigor de la sanción normativa es mucho más marcado. Lo encontramos reflejado normativamente, pero insisto, sin poder decir que el legislador lo haya definido, dentro del propio código en los llamados contratos asociativos, que están tratados a partir del artículo 1442 y que precisamente eran un instituto que algunos de los que están allí volcados integró hasta el 2015 el texto de la por entonces Ley de Sociedades Comerciales. Cuando nosotros miramos esa definición, se hace alusión a los contratos que sean de colaboración, de organización o participativos. Entonces, pareciera evidenciar este criterio económico, aunque el legislador ha optado por no dar una definición de este asunto. El criterio jurídico, en cambio, bueno, es el que va a llevarnos la mayor atención, y desde ese punto de vista el programa nos pide criterios jurídicos, clasificaciones explícitas e implícitas en el Código Civil y Comercial de la Nación y legislación especial. Esta cuestión viene a cuento de la existencia en el propio código de este grupo de artículos que comenté, que se ubican a partir del 966 a 970, y que parecen contener en ellos toda la clasificación jurídica. Sin embargo, nos encontramos con que hay otras clasificaciones que serían las que podríamos llamar implícitas. Estas de estos 5 artículos serían las explícitas, porque en el texto, inclusive la rúbrica de cada artículo, se hace alusión concreta a cuáles son esos contratos. ¿Cuál sería implícita? Y por ejemplo, cuando el código alude a los contratos de larga duración, una expresión
bueno, que podría mejorarse ciertamente porque la expresión larga duración no parece guardar el preciosismo técnico necesario, cuando se considera lo suficientemente prolongada como para considerar larga duración o corta duración. Pero bueno, lo cierto es que esa expresión que consta en el artículo 1011 parece reflejar que hay contratos en los cuales la duración tiene un valor particular, el tiempo es esencial, como dice el código, y hay otros en los que no. Con lo cual, además de las clasificaciones del 966 al 970, tendríamos que añadir, por ejemplo, esta clasificación. Cuando se alude a legislación especial, bueno, nos podemos encontrar, por ejemplo, con la Ley General de Sociedades, como comenté, al trazar reglas particulares para el contrato de constitución de sociedad, o la Ley de Parcerías Rurales, que nos da pie para alguna categoría sobre la cual hablaremos más adelante. Continúa el programa diciéndonos que mencionemos el impacto de los principios generales en las categorías y tipos contractuales. Bueno, acá también encontramos algunas gravitaciones prácticas importantes. Por ejemplo, cuando hacemos alusión a alguno de esos principios, como la apariencia o la buena fe, hay distintos efectos en función de la ubicación en este cuadro conceptual. Por ejemplo, claramente no se aplica igual el principio de apariencia cuando la adquisición es onerosa que cuando es gratuita, y la misma distinción en función de esa clasificación cabría ser respecto a la buena fe. En materia de abuso del derecho podríamos decir lo mismo, si bien no surge explícitamente de la normativa. Y bueno, ya sabemos que también hay una lectura diferente en materia de interpretación de los contratos, según se trate de un contrato oneroso o de un contrato gratuito. Cuando se alude en el programa en el punto siguiente a los contratos paritarios de consumo y celebrados por adhesión, hay una remisión que se hace en el programa a distintas unidades y distintos puntos en cada una de ellas, en donde este tema será especialmente desarrollado, si marcamos que tendríamos allí uno de los casos más notables de orden público, o por lo menos normas indisponibles, porque claramente en materia de contratos celebrados por adhesión a cláusulas generales predispuestas, tradicionalmente llamados contratos de adhesión, y con más razón, con más acento todavía en los contratos de consumo, nos encontramos con poca posibilidad de alteración de las reglas que el código nos da, por lo menos apuntadas a defender a una de las dos partes, y entonces esa incidencia le da un volumen que ha hecho, como sabemos, la creación de un catálogo de normas y principios que en gran medida se apartan de la teoría general del contrato tradicional, al punto que la doctrina permanentemente alude a la fragmentación del tipo contractual. Dejamos la remisión para su tratamiento inextenso en las unidades respectivas. Nos pasamos ahora a la clasificación en unilaterales y bilaterales. En este sentido, la primera de las que el código trae, cuando el artículo 966, el primero de, insisto, los que aluden a la clasificación jurídica, toma como criterio la correspectividad de las obligaciones. El código nos dice que si una de las partes se obliga hacia la otra sin que se quede ella obligada, se trata de un contrato unilateral, mientras que si una de las partes se obliga y la otra recíprocamente también, estamos en presencia de un contrato bilateral. En este sentido, el programa hace referencia a otros institutos concernientes a esta clasificación, en apariencia procedentes de la bilateralidad, y bueno, allí me voy a quedar algunos momentos para poder contemplar y verificar su eventual existencia y sobre todo las consecuencias prácticas de reconocerlo. Para despejar las primeras dudas al respecto, el código señala que en el caso de los contratos plurilaterales, las reglas que se aplicarán serán las de los contratos bilaterales. Esto lo señala en la propia presentación de la clasificación del 966,
pero también en una referencia muy concreta al caso de la oferta y aceptación por separado, es decir, la formación del consentimiento en distintos momentos, en donde el artículo 977 tiene una regla específica a la cual nos vamos a referir con mayor detenimiento cuando hablemos de esta formación del consentimiento. Simplemente anótese la idea del código de plasmar reglas específicas. Ahora bien, para llegar a contemplar por qué hay una remisión y una aplicación supletoria de estas normas, es menester atender a cuál supuesto es el que se considera de un contrato plurilateral. Si bien el código no traza distinciones que son más propias de la doctrina, pareciera que podemos con bastante consenso aludir a por lo menos 3 maneras de plurilateralidad y, verificadas ellas, ver cuáles son las que están abrigadas o abrazadas por el régimen del código. Hay una primera plurilateralidad, que es denominada estructural y que ya tiene que ver con el hecho de esta existencia de obligaciones correspectivas entre más de 2 partes, que procede de la propia esencia de la figura. Otros supuestos que también reciben la misma aplicación son los de la plurilateralidad funcional, que es cuando las partes tienen la misma posición jurídica, pero una función común, y entonces allí es en donde ingresa el contrato de constitución de sociedad. Para favorecer esta lectura, tengamos presente nuevamente lo que comentamos hace unos minutos, que en el texto que fue anteproyecto, luego proyecto y bueno, finalmente ley de sociedades comerciales en su momento, se aludía a que el contrato por el cual nacía y era un contrato plurilateral de organización. En el momento en el que se hizo el anteproyecto y cuando entró en vigencia la ley de sociedades comerciales también, no teníamos en el código por entonces vigente una regulación específica de la plurilateralidad, con lo cual cobra mayor valor esta idea. A partir de allí volvemos a esta primera noción de la plurilateralidad estructural, es decir, supuestos en los cuales la esencia del contrato hace a la existencia de más de 2 partes. Y en rigor de verdad, si bien los roles que cumplen y por lo tanto la situación jurídica en cuanto a facultades y deberes es diferente, encontramos en la normativa argentina varios supuestos que encajarían en esta plurilateralidad. Tenemos, por ejemplo, el contrato de juego, cuando se forma un pozo común, un supuesto que ejemplificaba a Spota con la normativa anterior, pero que es perfectamente trasladable a la actualidad, que sería el caso de la delegación imperfecta cuando hay promesa de hecho de un tercero. También con una regulación mucho más tangencial en derecho privado, en la convención colectiva de trabajo. La transacción cuando se realiza con partes con centros de interés distintos, y no hay que olvidar que allí también el código hace alusión a concesiones recíprocas, palabra sobre la cual hemos hecho algunas manifestaciones y aclaraciones recién. Los contratos asociativos, por supuesto, que comentábamos como ejemplo, ¿no?, en el código actual de plurilateralidad, y hablamos acá de los que son atípicos, por cuanto la propia normativa del código en el 1442 y siguientes permite crear algunos distintos a los 4 supuestos típicos que allí se contemplan. Y finalmente también ingresa con toda claridad el fideicomiso financiero en esta figura, porque incluso en la regulación que tiene en el Código Civil y Comercial se trazan distinciones muy marcadas con los casos de contratos de fideicomiso no financieros. Todo esto entonces para recordar que cuando se trata de estos 2 supuestos de plurilateralidad, la estructural, que es la que comentamos recién, y la funcional, se dan una serie de efectos que son particulares de esta figura que el código ahora consagra y a la cual, insisto, le hace aplicable supletoriamente la normativa de los contratos bilaterales. Nos sigue pidiendo el programa la referencia a los contratos bilaterales imperfectos. Sobre esto también, inclusive con la normativa anterior, se cuestionaba si eran una categoría autónoma o no. Claramente no está receptada por la normativa argentina. Se trataría de contratos en los cuales al celebrarse
hay una sola obligación y por lo tanto se trataría de un supuesto de contrato unilateral, pero posteriormente nacen obligaciones para la otra parte. El supuesto con el que se suele ejemplificar es el caso del mandato gratuito, que originariamente obliga al mandatario, pero que con el paso del tiempo podría originar obligaciones en el mandante a raíz de eventuales pérdidas que por sus gestiones sufriera el propio mandatario. En fin, ante la inexistencia de la clasificación en el código no hay posibilidad de sostener la autonomía de esta figura. Finalmente, los contratos con prestaciones recíprocas hacen referencia a una categoría que el código no reconoce con autonomía, es decir, nosotros no tenemos una categoría de contratos con prestaciones recíprocas que pueda ser separada de esta clasificación de unilaterales y bilaterales. Sí cabe marcar con la ambigüedad e imprecisión propias, lamentablemente, del Código Civil y Comercial, que se ha hecho referencia concreta a un contrato con prestaciones recíprocas al hacer alusión al crédito, a la prenda de créditos, un derecho real de los pocos que admiten tener por objeto a un crédito, y se hace referencia a reglas especiales cuando la prenda de créditos obedece a un crédito originado, proyectado, provocado por un contrato con prestaciones recíprocas. No parece haber más que uno de los tantos deslices terminológicos del legislador del Código Civil y Comercial, y por lo tanto claramente podemos acoplar esa expresión a la idea de contrato bilateral. Dicho esto, vamos ahora a la cuestión final de este punto, que es la más gravitante para todas las clasificaciones, que es la relevancia que tiene. Entonces nosotros podemos detectar rubros particulares, es decir, proyecciones o efectos diferentes en distintos rubros según se trate de un contrato bilateral o unilateral. La explicación concreta y acabada de cada uno de estos la veremos al analizar cada instituto. Simplemente ahora hacemos referencia para que se tenga presente que al tratar cada uno de ellos vamos a encontrar respuestas distintas según se trate de un contrato unilateral o bilateral. En este sentido, el régimen de la mora tiene diferencias, también el caso de la suspensión de cumplimiento, la prevención del daño por incumplimiento, la resolución en el supuesto de pacto comisorio, quizá el más notable de los efectos distintivos, la imposibilidad de pago, la revisión, que es un instituto que va de la mano de una facultad judicial muy ampliada y que también reconoce distintas aplicaciones para cada uno de ellos, el vicio de lesión y finalmente la caducidad de los plazos. Con ello agotamos la nómina de efectos por lo menos indiscutiblemente distintos en esta figura. Luego quedan, como siempre, algunas cuestiones que al abordarlas comentaremos las controversias a las que ha dado lugar. Vamos ahora al criterio distintivo siguiente, tanto en nuestro programa como en el código, artículo 967, que hace referencia a la distinción entre los contratos onerosos y los contratos gratuitos. Allí, el criterio clasificatorio es la comparación de las ventajas con los sacrificios, y justamente por ello es que el programa hace referencia inmediata al vínculo con la clasificación en unilaterales y bilaterales. Así, hay un consenso marcado en la doctrina en que los contratos bilaterales siempre son onerosos. En cambio, los contratos unilaterales pueden ser gratuitos u onerosos. El ejemplo habitual, que es recogido también por la terminología y la norma positiva de nuestro código, es que el contrato de mutuo es gratuito cuando no lleva intereses y es oneroso cuando lleva intereses. Visto así, la relevancia de la clasificación, que es el punto siguiente que se nos pide en el programa, tiene que ver, al igual que como hicimos con la clasificación anterior, con distintos rubros que reciben aplicación diferente o en algún caso solo son predicables respecto a una de las clasificaciones. Así el caso de la acción revocatoria, que tiene distintos recaudos cuando el contrato es oneroso que cuando el contrato es gratuito. Lo mismo el régimen del subadquirente de buena fe, a tono con lo que señalábamos de la aplicación de los principios generales. La interpretación de los contratos corre la misma suerte. Ya en materia sucesoria, los actos
otorgados por el heredero aparente impactan de manera distinta según se trate de contratos onerosos o gratuitos. Naturalmente el régimen de saneamiento con su principio general, más allá de la disponibilidad que el Código aumenta en el artículo 1036 como para variar la regla en el caso del silencio. La revisión, nuevamente este instituto que el Código incorpora con un régimen muy particular, se realiza de manera distinta en uno y en otro, y exactamente igual también que lo que ocurría con la clasificación anterior, tenemos impactos distintos con el vicio de lesión. De esta manera recogemos todo lo que el Código ha querido pautar como clasificaciones o como efectos diferentes en esta clasificación. Nos queda dentro del programa la referencia a los llamados contratos neutros, que trata de una figura que no tiene recepción desde el punto de vista terminológico por el Código, y eso es lo que da pie a la controversia acerca de su existencia. Se trataría de contratos que por su propia estructura carecen de la posibilidad de hablar de ventajas o beneficios para alguna de las partes, y entonces respecto de ellos no podría predicarse ninguno de los institutos, ni de una clasificación ni de la otra. Para poner los ejemplos que ha sugerido ese sector de la doctrina que lo pregona, tendríamos el contrato de transmisión del dominio fiduciario o del derecho real que fuera fiduciario, que es una consecuencia, una obligación cumplida del contrato de fideicomiso. Otros encuentran un contrato neutro, por ejemplo, en el contrato de partición. En fin, son supuestos que evidentemente están sometidos a la controversia porque, insisto, el Código no recepciona esta teoría como para poder, sin lugar a dudas, aplicarla. Desde ya que si no se considera válida esta afirmación del criterio de los contratos neutros, ninguna de las figuras que puse de ejemplos podrían escapar a la clasificación, y entonces tendríamos que hablar de que se trate de onerosos o gratuitos. Continuamos ahora, también siguiendo al programa, con una clasificación emergente del artículo 968, que es la que distingue entre contratos conmutativos y aleatorios. Nos encontramos con un supuesto de subclasificación, porque la propia letra del Código alude a que esta distinción solo es predicable de los contratos onerosos. A ese respecto, el Código sienta como criterio diferenciador que las ventajas o pérdidas sean para las partes ciertas o dependientes de un acontecimiento incierto. En este sentido, si tomáramos la propia letra del Código, se admitiría que la certidumbre o incertidumbre se predique respecto de una de las partes o de todas ellas. Si bien es un tema debatido por motivos que también comentaremos a lo largo del resto de las unidades, digamos que hay un sector de la doctrina que señala que habría un contrato con aleatoriedad para una de las partes en el contrato de seguro, mientras que la aleatoriedad sería para ambas partes en el contrato de juego y apuesta. También cabría distinguir la aleatoriedad en función de tratarse de un rasgo propio de la esencia del instituto o bien ser emergente de un pacto. Por ejemplo, el contrato oneroso de renta vitalicia lleva íncita en la esencia de la figura la aleatoriedad, mientras que en cambio un contrato de compraventa en el que se haya pactado que el contrato será válido pese a que la cosa pueda o no existir, es un contrato de compraventa en donde el carácter aleatorio procede del pacto y no, naturalmente, de la esencia de la propia figura. Sigue diciéndonos el programa relevancia de la clasificación, y en este sentido, encontramos que hay por lo menos dos institutos que de manera indubitable aportan reglas específicas. En concreto, la excesiva onerosidad sobreviniente y el vicio de lesión tienen pautas que impactan de manera bien diversa entre ellas. En este sentido, aludo al vicio de lesión justamente porque sirve de vínculo al asunto que voy a considerar para terminar este punto, porque la doctrina mayoritaria, incluso con un apoyo jurisprudencial muy marcado, que ya procedía del régimen del Código de Vélez, en rigor del Código Civil de Vélez con la reforma de la 17711, que fue la que incorporó
el Instituto de Lesión como lo conocemos hoy, han dicho que la lesión solo se aplicaba a los contratos que fueran conmutativos y no a los aleatorios, por lo menos no en lo que hace al evento que causa la aleatoriedad. ¿Por qué el vínculo? Porque justamente si miramos el programa se alude a la controversia acerca de la existencia de contratos aleatorios y gratuitos, es decir, a contratos en los cuales saliéramos de la aparente letra del código y admitiéramos que la aleatoriedad podría también operar respecto a contratos gratuitos. En este sentido, lo más importante quizás sea marcar la relevancia, la gravitación, el impacto que tendría esta controversia. No queda solo en el ámbito doctrinario. Precisamente en el vicio de lesión se ha admitido por la doctrina que si el contrato aleatorio pudiera considerarse también respecto a los gratuitos, entonces podría predicarse la lesión de aquellos aspectos que no están vinculados a esa aleatoriedad. Si bien esta conclusión es altamente discutible, lo cierto es que es suficiente como para plantear la cuestión. Vamos a ver, si nosotros revisamos el texto del artículo 968, que es el alusivo a esta aparente subclasificación de los contratos onerosos, no nos dice que esto no pueda existir en los gratuitos, simplemente nos dice que los que son a título oneroso serán conmutativos si tal asunto y aleatorios cuando tal otro. Nada quita que, insisto, tomando exclusivamente la letra de la norma, se sostuviera la existencia eventualmente de contratos aleatorios que sean procedentes de uno de carácter gratuito. El código da algunas pautas como para trabajar y leer en ese sentido, por eso me detuve al respecto, si bien el sector de comentaristas que están ligados a quienes elaboraron el código descartan esta alternativa, lo cierto es que en un artículo en donde se los menciona exclusivamente por la vinculación con la forma, el 1552, se hace referencia a contratos de donación de prestaciones que sean periódicas o vitalicias. Y esto da pie para que se piense que podría existir, y no me cabe dudas que en ese sentido la respuesta es categóricamente afirmativa, un contrato gratuito de renta vitalicia. El que el código prevé de manera típica es contrato oneroso de renta vitalicia. Dada el carácter vitalicio que admite este artículo 1552 y que comienza hablando de donaciones, y además la ubicación del artículo es dentro de ese contrato de donación, cabría preguntarse si no queda más conclusión que admitir que el contrato gratuito de renta vitalicia es un contrato aleatorio pese a que tiene carácter gratuito y consecuentemente a ser predicables los institutos con el alcance que comentamos recién.